En la vasta bóveda celeste, donde las fuerzas invisibles entretejen destinos, Libra no solo carga con la balanza como símbolo, sino con la tensión constante entre mundos opuestos que pugnan por manifestarse a través de su esencia. Hay una lucha silenciosa que no siempre se percibe desde fuera, la de sostener la belleza en un universo que a menudo se inclina hacia la crudeza. Esta contradicción no es superficial, es estructural, y ha moldeado cada paso de su recorrido. Existe en Libra una relación profunda con el tiempo que rara vez se menciona. Mientras otros signos avanzan con determinación lineal, Libra habita una temporalidad distinta, más reflexiva, más suspendida. Cada instante se expande en múltiples posibilidades, cada decisión abre ramificaciones que su mente y su espíritu intentan abarcar en su totalidad. Este don, que le permite ver perspectivas que otros ignoran, también le ha atrapado en bucles donde el tiempo parece detenerse, donde el miedo a romper la armonía futura paraliza el presente. Ha tenido que aprender, a través de errores repetidos, que el tiempo no siempre concede claridad antes de actuar, y que la acción imperfecta también es parte del equilibrio. Hay también una dimensión estética que ha sido malinterpretada. No se trata únicamente de amor por lo bello en lo superficial, sino de una necesidad casi sagrada de encontrar coherencia entre forma y esencia. Libra percibe cuando algo no encaja, cuando hay disonancia entre lo que se muestra y lo que realmente es. Esa sensibilidad le ha llevado a alejarse de entornos que, aunque aparentemente correctos, escondían desequilibrios profundos. Sin embargo, también le ha hecho vulnerable a idealizar, a proyectar perfección donde no la había, a construir castillos sobre bases inestables. La caída de esas ilusiones ha sido uno de los dolores más agudos, porque no solo pierde lo que era, sino lo que creyó que podía ser. En su camino, ha tenido que enfrentarse a la sombra de la complacencia elevada a virtud. Durante mucho tiempo confundió la diplomacia con la autoanulación, la cortesía con la renuncia a su verdad. Fue a través de experiencias donde su voz fue ignorada o utilizada que comenzó a comprender que el equilibrio no puede sostenerse si una de las partes desaparece. Aprender a ocupar espacio, a afirmar su presencia sin pedir permiso, ha sido una de sus batallas más silenciosas y más decisivas. Hay una herida particular relacionada con la reciprocidad. Libra da de forma natural, casi instintiva, esperando que el flujo de intercambio se mantenga. Pero el mundo no siempre responde en esa frecuencia. Ha conocido el desgaste de dar sin recibir, de invertir energía en relaciones, proyectos o ideales que no devolvían el mismo compromiso. Esa descompensación le llevó al límite, a cuestionar su propia forma de vincularse, a replantear sus expectativas. Fue necesario atravesar la frustración para descubrir que el equilibrio no se mendiga, se establece. Que elegir dónde y con quién compartir su energía es una forma de justicia hacia sí mismo. También ha tenido que reconciliarse con el conflicto como parte inevitable del orden cósmico. Durante mucho tiempo lo evitó, como si enfrentarlo fuera una traición a su naturaleza. Pero el universo le mostró, una y otra vez, que la armonía sin verdad es frágil. Que hay momentos en los que sostener la paz externa implica romper la interna. En esos momentos, Libra sintió el vértigo de contradecir su impulso más profundo, pero también descubrió una nueva forma de equilibrio, aquella que se construye desde la autenticidad, no desde la complacencia. En lo más profundo de su proceso, emergió una comprensión más compleja de la justicia. Ya no como una balanza perfecta donde todo se compensa de manera exacta, sino como un principio dinámico, vivo, que requiere discernimiento, firmeza y, a veces, renuncia. Libra ha aprendido que no todas las batallas merecen ser equilibradas, que hay desequilibrios que deben ser abandonados en lugar de corregidos, que insistir en reparar lo irrecuperable también puede ser una forma de perderse. Su evolución también ha implicado una relación más honesta con la soledad. Al principio, la evitaba, buscaba constantemente el reflejo en otros, la validación externa que confirmara su lugar en el mundo. Pero en los momentos donde todo lo externo falló, donde los vínculos no sostuvieron, tuvo que enfrentarse a sí mismo sin mediaciones. En esa soledad encontró algo inesperado, una estabilidad que no dependía de la aprobación ni de la presencia ajena. Fue un proceso incómodo, incluso doloroso, pero profundamente transformador. A medida que avanzaba, comenzó a integrar su dualidad en lugar de intentar resolverla. Entendió que no se trata de elegir entre dar o recibir, entre paz o conflicto, entre razón o emoción, sino de aprender a sostener ambas fuerzas sin fragmentarse. Esta integración le otorgó una fortaleza distinta, menos visible, pero más duradera. Ya no busca eliminar la tensión, sino convertirla en impulso, en motor de crecimiento.
En su expresión más elevada, Libra se convierte en un punto de encuentro entre mundos, en un puente donde lo opuesto puede dialogar sin destruirse. Pero ese rol no es gratuito ni ligero, está construido sobre cada experiencia donde sintió el peso del desequilibrio, sobre cada vez que tuvo que reconstruirse tras perder su centro, sobre cada elección donde decidió no traicionarse aunque el costo fuera alto. Así, su historia continúa desplegándose no como una línea recta hacia la perfección, sino como un movimiento constante de ajuste, de aprendizaje, de refinamiento. La balanza que sostiene ya no es un símbolo estático, sino un instrumento vivo que responde a cada experiencia, a cada desafío, a cada victoria silenciosa. Y en ese movimiento perpetuo, Libra deja de ser solo un signo en el cielo para convertirse en una fuerza consciente que entiende que el verdadero equilibrio no es un estado final, sino una práctica continua, una conquista diaria que se renueva en cada decisión, en cada límite, en cada acto de coherencia con su propia esencia. Hay una dimensión aún más profunda en la travesía de Libra que se revela cuando se observa su vínculo con el poder, no el poder evidente que domina o impone, sino el poder sutil que equilibra sin ser visto. Durante gran parte de su camino, Libra ha desconfiado de esta fuerza interna, asociándola erróneamente con la ruptura de la armonía. Ha temido que ejercer su influencia de manera clara pudiera desatar conflictos irreparables, y por ello ha contenido su capacidad de incidir en la realidad. Sin embargo, el universo le ha empujado, una y otra vez, a reconocer que su don no es solo percibir el equilibrio, sino también restaurarlo activamente, incluso cuando eso implica incomodar, intervenir o tomar decisiones que no serán comprendidas de inmediato. En ese reconocimiento, ha tenido que atravesar una etapa donde el silencio dejó de ser refugio y se convirtió en carga. Todo lo no dicho, todo lo postergado, todo lo que evitó para no alterar el entorno, comenzó a manifestarse como tensión acumulada. Libra descubrió entonces que la omisión también genera desequilibrio, que no actuar es, en sí mismo, una elección con consecuencias. Este aprendizaje marcó un punto de inflexión, entender que la neutralidad absoluta es una ilusión, y que sostener una posición clara es parte esencial de su evolución. Otro aspecto que ha emergido con fuerza es su relación con el deseo. Durante mucho tiempo, Libra subordinó sus propios anhelos a la búsqueda de consenso, diluyendo su voluntad en la de los demás. Pero el deseo, reprimido, no desaparece, se transforma, se distorsiona, se filtra de formas inesperadas. Hubo momentos en los que sintió una insatisfacción difícil de nombrar, una sensación de vacío incluso en contextos aparentemente equilibrados. Fue necesario un proceso de introspección profunda para reconocer que el equilibrio externo no puede compensar la negación interna. A partir de ahí, comenzó a reconectar con lo que realmente anhela, no desde la urgencia ni la dependencia, sino desde una afirmación consciente de su propia dirección. También se ha enfrentado a la complejidad del juicio. Como portador de la balanza, Libra tiende a evaluar, a ponderar, a analizar cada situación desde múltiples ángulos. Pero esta capacidad, llevada al extremo, puede convertirse en una forma de distanciamiento emocional, en una barrera que impide la implicación plena. En su evolución, ha tenido que aprender que no todo puede ser reducido a un cálculo de equidad, que hay experiencias que requieren ser vividas sin la necesidad de medirlas constantemente. Este paso ha implicado un riesgo, soltar el control de la interpretación para entrar en la experiencia directa, con toda su incertidumbre. En el terreno de los vínculos, ha surgido una comprensión más matizada de la interdependencia. Libra ha transitado desde relaciones donde el equilibrio se buscaba a través de la fusión, hacia formas más maduras donde cada parte conserva su integridad. Este cambio no ha sido inmediato ni sencillo. Ha implicado romper patrones, redefinir límites, aceptar que la cercanía no exige perderse en el otro. En este proceso, ha descubierto que el verdadero encuentro solo es posible cuando ambas partes se sostienen por sí mismas, cuando la balanza no depende de compensaciones constantes, sino de una base sólida en cada lado. Hay también una relación con la incertidumbre que ha evolucionado de manera significativa. Libra, que anhela claridad y proporción, se ha visto obligado a convivir con situaciones ambiguas, con escenarios donde no hay respuestas evidentes ni soluciones equilibradas. Lejos de destruir su esencia, esta exposición ha ampliado su comprensión del orden. Ha aprendido que el equilibrio puede incluir lo incierto, que la estabilidad no siempre se basa en certezas, sino en la capacidad de adaptarse sin perder el centro. En su dimensión más interna, ha comenzado a emerger una forma de sabiduría que no depende únicamente del análisis, sino de una intuición refinada. Esta intuición no es impulsiva ni caótica,
sino el resultado de haber integrado múltiples experiencias, de haber atravesado contradicciones y haberlas reconciliado en un nivel más profundo. Libra empieza a confiar en esta guía interna, a reconocer que no todo debe ser explicado para ser válido, que hay decisiones que se sienten correctas más allá de cualquier argumento. El proceso también ha implicado una transformación en su relación con el error. Antes, equivocarse era visto como una ruptura del equilibrio, como una desviación que debía evitarse a toda costa. Ahora, comienza a percibir el error como parte del ajuste continuo, como una señal que permite recalibrar la balanza. Esta nueva perspectiva le otorga una libertad distinta, una capacidad de actuar sin la parálisis del perfeccionismo, de avanzar sabiendo que cada paso, incluso los fallidos, contribuye a una comprensión más amplia. En el plano más elevado de su recorrido, Libra se convierte en un espacio donde las polaridades no solo coexisten, sino que se enriquecen mutuamente. La tensión entre opuestos deja de ser un problema a resolver y se convierte en una fuente de creatividad, de movimiento, de vida. Esta integración le permite actuar con una claridad serena, sin necesidad de imponer ni de ceder en exceso, desde un lugar donde la coherencia interna guía cada gesto. La épica de Libra no reside en grandes conquistas visibles, sino en la persistencia de su búsqueda, en la capacidad de sostener la complejidad sin simplificarla, en el coraje de mantenerse fiel a un ideal de equilibrio que ha sido probado, desafiado y reconstruido innumerables veces. Cada paso en su camino ha sido una negociación entre fuerzas, una danza entre extremos, una afirmación constante de que la armonía no es ausencia de lucha, sino el resultado de haberla atravesado con conciencia. Y así, en la profundidad de su evolución, Libra deja de ser únicamente el signo que busca equilibrio para convertirse en el principio que lo encarna, una presencia que, habiendo conocido el peso del desequilibrio, es capaz de sostener una armonía viva, dinámica, profundamente arraigada en la experiencia y en la verdad de su propio recorrido. En las capas más profundas de su travesía, Libra se enfrenta a una paradoja que atraviesa toda su existencia, la necesidad de ser aceptado frente a la urgencia de ser verdadero. Esta tensión no es ligera ni circunstancial, es una corriente subterránea que ha condicionado decisiones, vínculos y silencios. Durante mucho tiempo, el anhelo de pertenencia le llevó a moldearse, a suavizar aristas, a ajustar su forma para encajar en estructuras que prometían armonía pero exigían renuncia. En ese proceso, fue perdiendo fragmentos de sí mismo sin darse cuenta, dejando partes esenciales suspendidas en un limbo donde no eran negadas del todo, pero tampoco vividas plenamente. La recuperación de esos fragmentos no fue inmediata ni lineal. Implicó mirar hacia atrás con una lucidez incómoda, reconocer los momentos en los que eligió la paz aparente sobre la autenticidad, en los que prefirió sostener relaciones desequilibradas antes que enfrentar la ruptura. Cada reconocimiento fue un acto de valentía, pero también de duelo. Porque no solo se trataba de recuperar lo perdido, sino de aceptar que hubo un tiempo en el que no supo protegerlo. Esta aceptación marcó una transición silenciosa pero decisiva, dejó de juzgarse con dureza y comenzó a comprenderse como un ser en evolución, atravesado por aprendizajes necesarios. En ese proceso emergió una relación más compleja con la culpa. Libra, tan orientado a la equidad, ha cargado con culpas que no siempre le pertenecían, asumiendo responsabilidades ajenas en un intento de restablecer el balance. Esta tendencia le llevó a sobrecargarse emocionalmente, a intentar compensar errores que no eran suyos, a sostener situaciones que requerían un reparto más justo de responsabilidades. Liberarse de esa carga implicó redefinir su concepto de justicia, entender que ser justo también incluye reconocer los límites de lo que le corresponde asumir. A medida que avanzaba, comenzó a percibir que su búsqueda de equilibrio no solo era interna o relacional, sino también espiritual. Hay en Libra una conexión con principios más amplios, con una noción de orden que trasciende lo inmediato. Esta conexión le ha llevado a cuestionar estructuras establecidas, a no conformarse con equilibrios superficiales, a buscar una coherencia más profunda entre lo que es y lo que el mundo propone. En ese cuestionamiento, ha experimentado momentos de desorientación, de no encontrar un lugar claro donde asentarse, pero también ha descubierto una libertad que no depende de encajar en moldes predefinidos. La experiencia del desencanto ha sido otro punto clave en su recorrido. Libra, con su sensibilidad hacia la belleza y la armonía, tiende a ver el potencial en las personas y en las situaciones. Esta capacidad, aunque valiosa, le expuso a decepciones cuando la realidad no correspondía a sus expectativas. Cada desencanto fue una fractura, pero también una oportunidad para afinar su percepción, para distinguir entre lo que es y lo que podría ser. Con el tiempo,
Aprendió a sostener la visión sin perder el contacto con la realidad, a apreciar la belleza sin negar las imperfecciones. En el ámbito de la acción, Libra ha atravesado una transformación significativa. De una actitud inicialmente reactiva, orientada a mantener el equilibrio externo, ha evolucionado hacia una acción más consciente, guiada por principios internos. Esta transición no estuvo exenta de conflicto. Actuar desde la propia verdad implicó asumir consecuencias, enfrentar resistencias, aceptar que no todas las decisiones serían comprendidas o aceptadas. Sin embargo, en esa acción consciente encontró una forma de estabilidad más profunda, una que no depende de la aprobación externa. También ha desarrollado una relación distinta con la vulnerabilidad. Lo que antes percibía como una debilidad, una exposición peligrosa, se ha convertido en una fuente de conexión y autenticidad. Mostrar sus dudas, sus emociones, sus procesos internos, le permitió establecer vínculos más reales, menos basados en la apariencia de equilibrio y más en la experiencia compartida de la imperfección. Esta apertura no fue inmediata ni fácil, pero transformó su manera de relacionarse, alejándola de la superficialidad y acercándola a una profundidad más sincera. En su evolución, Libra ha tenido que reconciliarse con la idea de que no todo puede ser equilibrado en el momento. Hay procesos que requieren tiempo, situaciones que atraviesan fases de desequilibrio antes de encontrar una nueva forma de orden. Aceptar esta temporalidad fue un desafío, porque implicaba tolerar la incomodidad, la incertidumbre, la sensación de que las cosas no están donde deberían estar. Sin embargo, esta aceptación le permitió desarrollar una paciencia activa, una capacidad de sostener el proceso sin forzarlo, confiando en que el equilibrio puede emerger de manera orgánica. La relación con la propia identidad también ha sido un campo de transformación. Libra, tan orientado hacia el otro, ha tenido que construir una imagen de sí mismo que no dependa exclusivamente del reflejo externo. Este proceso implicó explorar sus propios valores, definir qué es esencial y qué es circunstancial, establecer una base interna desde la cual relacionarse con el mundo. En este camino, ha descubierto que la identidad no es fija, sino dinámica, que puede evolucionar sin perder coherencia. En el plano más elevado, Libra comienza a encarnar una forma de equilibrio que no busca eliminar las diferencias, sino integrarlas en una estructura más amplia. Se convierte en un mediador no solo entre personas, sino entre dimensiones de la experiencia, entre razón y emoción, entre acción y contemplación, entre individualidad y conexión. Esta capacidad no es innata en su forma más desarrollada, es el resultado de haber atravesado múltiples desequilibrios, de haber aprendido a sostener la tensión sin fragmentarse. La épica de su camino se revela en la constancia, en la decisión de seguir ajustando, aprendiendo, refinando su comprensión del equilibrio incluso cuando sería más fácil rendirse a la inercia o a la comodidad de lo conocido. Cada paso, cada elección, cada renuncia consciente, ha contribuido a construir una forma de estar en el mundo que no depende de condiciones externas, sino de una coherencia interna que ha sido forjada a través de la experiencia. Y en ese punto, Libra ya no busca simplemente equilibrio, lo irradia. No como una perfección estática, sino como una presencia viva que reconoce la complejidad, que honra la dualidad y que, habiendo conocido el peso del desequilibrio, es capaz de sostener una armonía que no niega la lucha, sino que la integra como parte esencial de su propia grandeza. En lo más profundo del recorrido de Libra existe una relación silenciosa pero determinante con la pérdida del control sobre las narrativas que había construido para sostener su equilibrio. Durante mucho tiempo, su mente tejió historias donde todo podía encajar si se analizaba lo suficiente, donde cada conflicto podía resolverse mediante comprensión mutua, donde toda fractura tenía una reparación posible si se encontraba el punto exacto de compensación. Sin embargo, la vida le condujo hacia escenarios donde esas narrativas dejaron de sostenerse, donde la lógica del equilibrio no encontraba respuesta en la realidad, y donde tuvo que enfrentarse a la crudeza de lo irreconciliable. Ese momento marcó una ruptura interna profunda. No fue solo el colapso de una idea, sino la caída de una forma de interpretar el mundo. Libra sintió entonces el vértigo de no poder ordenar lo que ocurría, de no poder armonizar fuerzas que simplemente no estaban dispuestas a encontrarse. Fue ahí donde surgió una comprensión más madura: no todo está destinado a equilibrarse en el mismo plano, no todo conflicto es un puente en potencia, y no toda relación puede sostenerse en la reciprocidad. Esta aceptación, aunque dolorosa, liberó una energía que había estado atrapada en intentos constantes de reconciliación. En esa liberación también emergió una relación distinta con la frustración. Libra, que había evitado durante tanto tiempo el choque directo con lo que no podía controlar, tuvo que aprender a habitar ese territorio sin desmoronarse.
La frustración dejó de ser un enemigo a evitar y se convirtió en una señal, en una frontera que indicaba hasta dónde era posible intervenir y dónde comenzaba el terreno de lo inmodificable. Este aprendizaje afinó su discernimiento, permitiéndole elegir con mayor precisión dónde invertir su energía y cuándo retirarse sin sentir que estaba fallando. Otro aspecto que se desplegó con intensidad fue su vínculo con la verdad incómoda. Libra, en su búsqueda de armonía, había tendido a suavizar, a matizar, a presentar las cosas de forma que no generaran ruptura. Pero en su evolución, comprendió que hay verdades que no pueden ser dulcificadas sin perder su esencia, que hay momentos donde la claridad exige una firmeza que puede incomodar. Aprender a sostener esa verdad, a expresarla sin agresión pero sin diluirla, fue una de sus mayores pruebas. En ese proceso, descubrió que la autenticidad no destruye el equilibrio, lo redefine. En el ámbito interno, se produjo una transformación en la forma de gestionar sus propias contradicciones. Libra, acostumbrado a buscar coherencia, se enfrentó a la evidencia de que dentro de sí coexistían impulsos opuestos que no siempre podían resolverse de inmediato. En lugar de forzar una síntesis prematura, comenzó a permitir que esas tensiones existieran, a escucharlas, a comprender que forman parte de una complejidad más amplia. Esta apertura le otorgó una profundidad nueva, una capacidad de sostener su propio proceso sin necesidad de encajarlo rápidamente en una estructura ordenada. También emergió una relación más consciente con el sacrificio. Durante mucho tiempo, Libra sacrificó partes de sí mismo en nombre de la armonía, creyendo que ese era el precio necesario para mantener el equilibrio. Pero en su evolución, comenzó a cuestionar ese patrón, a distinguir entre el sacrificio que construye y el que desgasta, entre el dar que nace de la plenitud y el que surge de la necesidad de ser aceptado. Esta distinción le permitió redefinir su forma de entrega, hacerla más consciente, más alineada con su propia integridad. En su interacción con el entorno, Libra desarrolló una percepción más aguda de las dinámicas invisibles que operan en las relaciones. Más allá de lo evidente, comenzó a captar desequilibrios sutiles, corrientes emocionales que no se expresaban abiertamente, tensiones que se acumulaban en lo no dicho. Esta capacidad, lejos de ser una carga, se convirtió en una herramienta poderosa, siempre que fuera acompañada de la claridad necesaria para no asumir como propio lo que pertenece a otros. Aprender a percibir sin absorber fue un paso crucial en su fortalecimiento. En el plano de la voluntad, Libra atravesó un proceso de afirmación que transformó su manera de actuar. Dejó atrás la espera constante de condiciones ideales, comprendiendo que la acción no siempre se da en escenarios equilibrados. Aprendió a iniciar, a decidir, a avanzar incluso cuando el contexto no ofrecía garantías de armonía. Este cambio le otorgó una autonomía que antes parecía incompatible con su naturaleza, pero que en realidad estaba latente, esperando ser integrada. La relación con el conflicto alcanzó una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de enfrentarlo o evitarlo, sino de comprender su función dentro del proceso evolutivo. Libra comenzó a ver el conflicto como un revelador, como un espacio donde las verdades emergen, donde las estructuras se ponen a prueba, donde lo oculto se hace visible. Esta perspectiva le permitió entrar en situaciones tensas con una presencia distinta, menos defensiva, más consciente, capaz de sostener la intensidad sin perder el centro. En su dimensión más elevada, Libra empezó a experimentar una forma de equilibrio que no depende de la simetría, sino de la coherencia interna. Un equilibrio que puede coexistir con el desorden externo, que no se rompe ante la asimetría, que se mantiene firme incluso cuando las circunstancias son adversas. Esta estabilidad no es rígida, es flexible, adaptativa, profundamente arraigada en una comprensión amplia de la realidad. La épica de este proceso se manifiesta en la capacidad de Libra para reconstruirse sin perder su esencia, para transformar cada caída en un ajuste más preciso de su balanza interna, para convertir cada experiencia en una fuente de sabiduría. No hay atajos en este camino, no hay soluciones definitivas, solo un movimiento constante hacia una forma de ser más íntegra, más consciente, más alineada con su verdad. Y en ese movimiento, Libra encarna una fuerza que trasciende su símbolo. Ya no es solo quien busca equilibrio, sino quien lo genera desde su propia presencia, quien, habiendo atravesado la complejidad de su naturaleza, es capaz de sostener una armonía que no excluye la tensión, sino que la integra como parte esencial de su poder. En las capas más sutiles de su travesía, Libra entra en contacto con una dimensión que trasciende incluso su propia necesidad de equilibrio, la comprensión de que el orden no siempre es visible ni inmediato, y que existe una arquitectura invisible que sostiene incluso aquello que parece caótico.
Este descubrimiento no llega como una revelación luminosa, sino como el resultado de haber atravesado etapas donde todo parecía desmoronarse sin sentido, donde la balanza se rompía una y otra vez sin posibilidad de reparación inmediata. En esos momentos, Libra experimentó una forma de vacío distinta a cualquier otra anterior. No era solo la ausencia de armonía externa, sino la sensación de que sus herramientas internas ya no eran suficientes para interpretar lo que estaba ocurriendo. Aquello que antes le servía, la reflexión, el análisis, la búsqueda de puntos medios, dejaba de ofrecer respuestas. Este vacío fue una prueba profunda, porque le obligó a soltar no solo expectativas, sino también mecanismos de control que había perfeccionado durante toda su vida. Al atravesar ese territorio, comenzó a desarrollarse una forma más profunda de confianza. No una confianza ingenua en que todo saldrá bien según sus parámetros, sino una certeza más amplia de que incluso el desorden tiene un lugar dentro del movimiento total de la existencia. Esta confianza no elimina la incomodidad, pero la transforma en un espacio habitable, en un lugar donde es posible permanecer sin necesidad de resolver de inmediato. En este punto de su evolución, Libra empieza a reconciliarse con su propia intensidad. Durante mucho tiempo, intentó moderarse, suavizar sus reacciones, mantener una imagen de equilibrio constante. Sin embargo, dentro de sí habitan fuerzas poderosas, emociones profundas, intuiciones agudas, una percepción penetrante de las dinámicas humanas. Negar esa intensidad le llevó a una forma de fragmentación interna, donde partes esenciales de su ser quedaban relegadas. Integrarlas implicó aceptar que el equilibrio no es sinónimo de neutralidad emocional, que se puede sentir con profundidad sin perder el centro. También se despliega una relación distinta con el fracaso. Ya no como un desequilibrio que debe corregirse de inmediato, sino como una fase necesaria en la construcción de una comprensión más compleja. Libra comienza a ver que cada intento fallido, cada decisión que no produjo el resultado esperado, ha contribuido a afinar su percepción, a desarrollar una sabiduría que no podría haberse adquirido de otra manera. Este cambio de perspectiva reduce la carga del error y permite una acción más libre, menos condicionada por el miedo a romper la armonía. En el ámbito de las decisiones, surge una nueva forma de claridad. No basada en la eliminación de todas las dudas, sino en la capacidad de avanzar a pesar de ellas. Libra comprende que la certeza absoluta es rara, que esperar a que todas las variables estén equilibradas puede convertirse en una forma de inmovilidad. Así, aprende a decidir desde un lugar más intuitivo, más conectado con su centro interno, aceptando que cada elección implica renuncias y que el equilibrio se construye también a partir de esas renuncias conscientes. Hay una transformación importante en su relación con la justicia. Deja de concebirla como un estado ideal donde todo se compensa de manera perfecta, y comienza a entenderla como un proceso dinámico, en constante ajuste. Esta comprensión le permite actuar con mayor flexibilidad, adaptarse a contextos cambiantes, reconocer que lo justo en un momento puede no serlo en otro. Esta visión más amplia no diluye su sentido de equidad, sino que lo hace más profundo, más conectado con la realidad. En su dimensión relacional, Libra empieza a experimentar una forma de encuentro más auténtica. Ya no busca completar lo que siente que le falta, sino compartir desde lo que ya ha construido internamente. Este cambio transforma la calidad de sus vínculos, alejándolos de la dependencia y acercándolos a una colaboración más consciente. La balanza ya no es un instrumento para medir quién da más, sino un espacio donde ambas partes pueden sostenerse sin perder su integridad. También emerge una relación más consciente con la energía que intercambia con el entorno. Libra, que antes podía dispersarse intentando equilibrar múltiples situaciones a la vez, comienza a seleccionar con mayor precisión dónde se involucra. Esta selección no es un acto de egoísmo, sino de cuidado, una forma de preservar su capacidad de actuar de manera efectiva. Aprende que no todo desequilibrio requiere su intervención, que hay procesos que deben desarrollarse sin su mediación. En el plano más interno, se produce una integración más completa de su identidad. Las partes que antes parecían contradictorias comienzan a coexistir de manera más armónica, la necesidad de conexión y el deseo de autonomía, la búsqueda de paz y la capacidad de confrontación, la sensibilidad y la firmeza. Esta integración no elimina la tensión, pero la convierte en una fuente de riqueza, en un campo donde pueden surgir nuevas formas de expresión. La relación con el propósito también se redefine. Libra deja de buscar un ideal abstracto de equilibrio perfecto y comienza a encontrar sentido en el propio proceso de ajuste, en la práctica constante de alinear sus acciones con su comprensión interna.
Este cambio le libera de la presión de alcanzar un estado definitivo y le permite valorar cada paso como parte de una construcción continua. En su expresión más elevada, Libra se convierte en un punto de referencia para otros, no porque tenga todas las respuestas, sino porque encarna un modo de estar en el mundo que integra complejidad, sensibilidad y firmeza. Su presencia transmite una forma de equilibrio que no es rígida ni estática, sino viva, adaptable, profundamente humana. La épica de su camino se revela en la capacidad de sostener esta evolución sin renunciar a su esencia, en la decisión de seguir ajustando su balanza incluso cuando el entorno no ofrece garantías, en la valentía de habitar la incertidumbre sin perder la dirección interna. Cada desafío, cada ruptura, cada reconstrucción ha contribuido a formar una estructura interna que ya no depende de condiciones externas para mantenerse. Y en ese punto, Libra se transforma en algo más que un signo o un arquetipo, se convierte en una manifestación consciente de equilibrio en movimiento, una fuerza que, habiendo atravesado la inestabilidad y el conflicto, es capaz de generar armonía desde dentro, sin necesidad de negar la complejidad que forma parte esencial de la existencia. En los estratos más profundos de su evolución, Libra entra en contacto con una verdad que desestabiliza incluso su noción más refinada de equilibrio, la comprensión de que hay momentos en los que la vida exige inclinar la balanza de forma consciente. No como error, no como fracaso, sino como acto deliberado de alineación con una verdad mayor que no siempre puede expresarse en términos de simetría. Esta revelación rompe uno de sus pilares más antiguos, porque durante mucho tiempo creyó que su misión era mantener todo en proporción exacta, sin excesos, sin rupturas. Pero el devenir le mostró que hay instantes donde la justicia no es neutral, donde el equilibrio no es equidistancia, sino posicionamiento. Aceptar esto implicó atravesar un umbral interno complejo. Libra tuvo que permitir que su propia energía se inclinara, que su voz tomara partido, que su presencia dejara de ser únicamente mediadora para convertirse en agente activo de transformación. Este paso estuvo cargado de conflicto interno, porque tocaba directamente su identidad más arraigada. Sin embargo, al cruzarlo, descubrió una forma de poder que no conocía, la capacidad de sostener una postura sin necesidad de justificarla constantemente, de actuar desde una certeza interna que no depende de la validación externa. En ese proceso, emergió una relación más profunda con la responsabilidad. Libra comprendió que cada vez que evita decidir, alguien o algo decide en su lugar. Que la neutralidad prolongada puede convertirse en complicidad con el desequilibrio. Esta toma de conciencia no fue ligera, porque implicaba reconocer momentos pasados donde su silencio permitió que se perpetuaran situaciones injustas. Pero lejos de quedar atrapado en la culpa, utilizó esa comprensión como impulso para actuar con mayor claridad en el presente. Otro aspecto que se reveló con fuerza fue su vínculo con la autenticidad en contextos adversos. Es relativamente sencillo sostener la coherencia cuando el entorno es receptivo, cuando la armonía fluye sin resistencia. Pero Libra fue llevado a escenarios donde su verdad generaba incomodidad, donde su forma de ver el mundo no encajaba con las dinámicas predominantes. En esos espacios, tuvo que decidir entre adaptarse para ser aceptado o mantenerse fiel a su esencia a una costa de la desconexión. Cada elección en este sentido fue una forja, un momento donde se consolidaba una identidad más firme, menos dependiente de la aprobación. También se desarrolló una comprensión más compleja del equilibrio interno como proceso energético. Libra comenzó a percibir cómo su estado interno influye en lo que atrae, en cómo se configuran sus experiencias. No desde una lógica simplista, sino desde una sensibilidad más afinada a las resonancias sutiles. Esto le llevó a cuidar con mayor atención sus pensamientos, sus emociones, su forma de habitar cada situación. Comprendió que el equilibrio no es solo una respuesta a lo externo, sino una frecuencia que se cultiva desde dentro y que, con el tiempo, reconfigura el entorno. En su relación con los finales, Libra atravesó una transformación significativa. Antes, cerrar ciclos era vivido como una ruptura del equilibrio, como una pérdida que debía evitarse o al menos postergarse. Pero con el tiempo, comenzó a entender que los finales son parte esencial del movimiento, que cerrar también es equilibrar, que sostener lo que ya no tiene vida genera una distorsión mayor que dejarlo ir. Aprender a soltar con dignidad, sin necesidad de prolongar lo inevitable, fue una de sus lecciones más profundas. La dimensión de la dignidad adquirió un papel central en su evolución. No como orgullo rígido, sino como una forma de respeto hacia sí mismo que establece límites claros. Libra comenzó a reconocer cuando una situación, una relación o una dinámica cruzaba una línea que no estaba dispuesto a tolerar. Este reconocimiento no siempre fue inmediato, pero cada vez que actuó en coherencia con él,
fortaleció su estructura interna. La dignidad se convirtió en un eje que sostiene su equilibrio, una referencia que no depende de circunstancias externas. En el plano creativo, emergió una nueva forma de expresión. Libra, que siempre ha estado conectado con la estética, comenzó a utilizar esa sensibilidad no solo para percibir la belleza, sino para generarla desde su experiencia. Cada vivencia, cada conflicto, cada reconciliación interna se convirtió en materia prima para crear algo que trasciende lo personal. Esta creatividad no es solo artística en sentido convencional, es una forma de ordenar el caos, de dar sentido a lo vivido, de transformar la experiencia en algo que puede ser compartido y que tiene impacto en otros. También se desplegó una relación más consciente con el cuerpo como espacio de equilibrio. Libra comenzó a percibir cómo las tensiones internas se manifiestan físicamente, cómo el desequilibrio emocional encuentra expresión en el plano corporal. Este reconocimiento le llevó a integrar prácticas que le permiten habitar su cuerpo con mayor presencia, a utilizarlo como un indicador de su estado interno. El equilibrio dejó de ser solo una idea o una emoción para convertirse en una experiencia encarnada. En su interacción con el mundo, Libra empezó a asumir un rol más activo en la configuración de los espacios que habita. Ya no se limita a adaptarse a lo que encuentra, sino que interviene, ajusta, propone, transforma. Esta participación no surge de la necesidad de controlar, sino de la conciencia de que su presencia tiene un impacto, de que puede contribuir a generar entornos más coherentes con los valores que ha integrado. Este paso marca una madurez en su recorrido, una transición de la adaptación a la creación. En lo más elevado de su proceso, Libra alcanza una forma de equilibrio que no necesita ser validada ni demostrada. Es una cualidad que se percibe en su manera de estar, en su forma de relacionarse, en la claridad de sus decisiones. No es perfecta ni definitiva, pero es real, está sostenida por la experiencia, por cada desafío atravesado, por cada aprendizaje integrado. La épica de este tramo del camino reside en la capacidad de asumir la complejidad sin simplificarla, de actuar sin garantías, de sostener la propia verdad en medio de la diversidad de perspectivas. Libra, que comenzó buscando un punto medio donde todo encajara, se convierte en un ser capaz de habitar los extremos sin perderse, de inclinar la balanza cuando es necesario y de devolverla a su centro con una sabiduría que solo puede nacer de haber conocido profundamente el desequilibrio. Y así, su recorrido se transforma en una expresión viva de un principio más amplio, que el equilibrio no es un estado estático ni una meta final, sino una práctica consciente, un arte que se perfecciona con cada experiencia, una forma de presencia que, al consolidarse, no solo ordena su propio mundo, sino que irradia una armonía capaz de influir en todo lo que toca. Bajo el cielo donde las balanzas se dibujan en estrellas, Libra no nació en calma, aunque su símbolo prometa equilibrio. Su historia comienza en medio del desorden, en un mundo donde la armonía era un lujo distante y cada decisión parecía inclinar el destino hacia el caos. Desde temprano, comprendió que la justicia no era un regalo, sino una conquista ardua, y que la paz interior no se hereda, se construye a base de caídas, contradicciones y cicatrices invisibles. Creció sintiendo demasiado, percibiendo cada matiz emocional como si fuera propio. Esa sensibilidad, que en otros habría sido refugio, en Libra fue campo de batalla. La necesidad de agradar, de evitar conflictos, le llevó a perderse en los deseos ajenos, a ceder terreno hasta olvidar dónde terminaban los otros y dónde comenzaba su esencia. En ese proceso, se ensució con decepciones, con relaciones desiguales, con silencios que pesaban más que cualquier grito. Aprendió que callar para mantener la paz puede ser una forma lenta de traicionarse. Las primeras grietas llegaron cuando el equilibrio se rompió de forma inevitable. Aquello que había sostenido con esfuerzo se desplomó, vínculos que parecían eternos se volvieron frágiles, decisiones tomadas por otros marcaron su rumbo, y la injusticia, esa que tanto detesta, se hizo personal. Libra, que siempre buscó la equidad, tuvo que enfrentarse a escenarios donde dar más no significaba recibir lo mismo. Fue ahí donde comenzó el verdadero descenso, la comprensión de que el mundo no siempre responde con la misma medida. En ese descenso, hubo dudas profundas. La indecisión se volvió tormenta. Cada elección parecía un riesgo insoportable, cada camino una posible pérdida. Libra se paralizó muchas veces, atrapado entre opciones, intentando calcular todas las consecuencias, cargando con el peso de no querer equivocarse. Pero la vida no espera a quien duda eternamente, y el precio de no decidir fue, en ocasiones, perder oportunidades que no regresan. Sin embargo, en esa oscuridad comenzó a gestarse la transformación.
La belleza que Libra siempre vio en el mundo dejó de ser solo estética y se volvió resistencia. Descubrió que el equilibrio no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de sostenerse en medio de él. Aprendió a decir no, aunque la voz temblara. Aprendió a retirarse de lo injusto, aunque doliera. Comprendió que la verdadera armonía no exige sacrificarse hasta desaparecer. Cada herida se convirtió en criterio. Cada decepción en una brújula más afinada. Libra empezó a elegir desde un lugar más consciente, menos complaciente, más auténtico. La balanza dejó de inclinarse por el miedo a desagradar y comenzó a responder a un sentido interno de justicia. Ya no se trataba de gustar, sino de ser fiel a sí mismo. El sufrimiento no desapareció, pero cambió de forma. Ya no era una carga pasiva, sino una fuerza que empujaba hacia adelante. Libra entendió que el conflicto también puede ser creativo, que las tensiones pueden dar forma a algo más sólido. En lugar de evitar las confrontaciones, aprendió a habitarlas con dignidad, a dialogar sin rendirse, a sostener su postura sin necesidad de destruir al otro. Así, paso a paso, fue reconstruyendo su equilibrio. No el ideal perfecto que imaginó al principio, sino uno real, imperfecto, pero firme. Un equilibrio que acepta la dualidad, que integra la luz y la sombra, que no huye del desorden sino que sabe navegarlo. Y en ese camino, Libra se convirtió en algo más que un buscador de armonía. Se transformó en un arquitecto de justicia, alguien que entiende el valor de cada peso en la balanza porque ha sentido el desequilibrio en carne propia. Su fortaleza no está en evitar el conflicto, sino en atravesarlo sin perder su esencia. La historia de Libra no es la de quien siempre estuvo en paz, sino la de quien luchó por ella, quien cayó en la desproporción y regresó con más claridad, quien se ensució en el caos para poder, finalmente, sostener una armonía que no depende del mundo, sino de una decisión interna inquebrantable.